Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Hola, hola, bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan, esto es El Café de la Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 29 de julio del año del Señor 2019. Si estás en Guayaquil, has venido de un largo y productivo feriado, disfrutando con la familia. Si has estado en Quito, has estado trabajando como pobre para tratar de vivir como rico algún día. Día importante en la República. Doy un agradecimiento a Hyundai, que está con nosotros desde el principio. La ATM de Guayaquil, que es un club de marcas que apoya el periodismo independiente, y el Barista, donde hacemos el café de la mañana. Sixt Rent-A-Car, la marca alemana que ya está en el Ecuador. Aprovecha los beneficios de alquilar un vehículo con la empresa con la mayor variedad de autos, disfrutando de una atención de excelencia, y cada vez que voy a Guayaquil me subo en un vehículo de Sixt Rent-A-Car. Contap, la aplicación de contabilidad que hace que nuestras cuentas en la posta estén ordenadas y no como las de Odebrecht. Y hoy damos la bienvenida a Indy, que trata de vestirme como en el siglo XXI. Esta es la prenda indie del día. Vamos a ir cambiándolas, porque para que vea mi buen amigo Felipe Rodríguez, que ya le mandaré el video, que yo también puedo ser un millennial. Me he visto como abuelito, pero indie me pone el toque millennial. Bienvenidos todos. Damos por terminadas las menciones que hacen posible que nos encontremos cada mañana y, por supuesto, revisamos los hechos en caliente. En caliente, impactante declaración daba el secretario anticorrupción Iván Granda delante de las cámaras de Veraz, el programa de Carlos Vera en Canal 1, domingo por la noche. Impactantes declaraciones porque hay que ver cómo hemos perdido la capacidad de asombro en este país. Se trata de un funcionario público que hace más o menos 15 días fue acusado junto a María Paula Romo, desde el despacho del asambleísta de oposición, Lourdes Cuesta, de haber utilizado el aeropolicial para irse de vacaciones. Ambos lo negaron. Ambos dijeron: mire, señora Cuesta, no sea tan malita, nosotros fuimos a Salinas, no de vacaciones, sino a una visita con el presidente, a recibir al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Resulta que ayer, en la entrevista con Vera, el secretario anticorrupción, mira tú el cargo, admite que él y la ministra de Gobierno se habían ido con su familia después de la visita de Guaidó en un aeropolicial hasta Casablanca. Argumenta que se trataba de una medida de seguridad, que ellos tienen perfiles elevados de riesgo y que esto los imposibilitaba ir con 3 escoltas por tierra, como cualquier mortal, tenían que ir por el cielo. Y admite que utilizaron recursos públicos, recursos estatales, patrimonio del Estado, de los ecuatorianos, que en este caso debería servir para la seguridad de los ciudadanos, para irse de vacaciones a Casablanca en una vacación familiar a la que tienen derecho en el aeropolicial. Esto le costó en su momento el puesto en general de la República, y hablaremos de esto en la conclusión. Pero se admite que nos habían mentido por un lugar, o sea, nos mintieron María Paula Romo y el secretario Granda cuando nos dijeron que aquello era falso. Y se admite también el uso de recursos públicos a puertas de la presentación de un pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, que si antes tenía motivos flojos, ahora los tiene y de sobra. Esto nos lleva a replantearnos cómo está la lucha anticorrupción en un país que se sienta a negociar con Odebrecht después de que nos han visto la cara de idiotas y nos han robado. O nos han robado y nos han visto la cara de idiotas, para respetar la cronología. Esto quiere revisar también a un país que tiene un presidente que prometía una gran lucha anticorrupción y que luego dejó en la lucha a sus ministros y se retiró a unos cuarteles de refugio de invierno a mirar las cosas desde lejos como si no le tocara asumir el liderazgo. Esto quiere revisar también cómo está un país donde durante muchos años la sociedad civil jugó un papel importante, determinante, para ponerle el ojo a los políticos. Y cada día, la sociedad parece desbordar la capacidad de las instituciones del Estado, que nunca aprendieron a coger el ritmo.
si alguien sabe de lucha anticorrupción, de participación de la sociedad civil y de quejarse de la poca eficiencia de las instituciones del Estado, es por supuesto mi invitado de esta mañana. Hablo de Jorge Rodríguez, ex representante de la Comisión Nacional Anticorrupción, hoy igual un gran amigo de esta casa. Quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, los que nomás, que si no los comparten, y bienvenido, don Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Anderson. Te entrevisté casi 2 meses atrás, casi 3 meses atrás, cuando anunciabas que estabas por dejar la Comisión Nacional Anticorrupción y lo anunciabas en un halo de desesperanza, de decepción, de hastío, que he visto muy reflejado en la comunicación pública anunciando tu salida de la comisión, donde básicamente repetías con palabras más bonitas lo que dijiste tan llano en la última entrevista. Creo que en la lucha anticorrupción nos están viendo la cara de pendejos. ¿Te mantienes en eso? Bienvenido. Yo creo que me mantengo en eso. Y creo que es necesario también que el Ecuador entero se dé cuenta de que lo que yo me siento, posiblemente se sienten también ustedes. Es cuando te subes en un andador eléctrico. Caminas y caminas, te cansas, sudas, sigues caminando, pero estás en el mismo sitio. Y en esas condiciones, pues, el país no puede caminar. Porque, lastimosamente, el tema de la corrupción es lo que estamos viendo. La gente ya se cansó de escucharnos a nosotros. Anderson, tenemos que pegarnos unos golpes en el pecho y pensar en que el oírnos durante 4 años, a nosotros en la Comisión Anticorrupción, y a ustedes 2, 3 años que también están al aire, pues a la larga dicen, bueno, ¿y qué pasa? No pasa nada. Si no pasa nada en el país, pues realmente uno se siente en la posición que yo he expresado por escrito en la carta de renuncia a la Comisión. ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué en un país donde lo que sobra son denuncias de corrupción no hay institución que reaccione? Porque primero hay dos elementos. El primero es que la gente se acostumbró acá en el Ecuador a oír de la corrupción. Y lógicamente la corrupción también fue un estímulo para determinados individuos que querían acceder a la cosa pública porque sabían que esa es la única manera de hacerse ricos de la noche a la mañana. Ustedes ven no solamente en las grandes ciudades, sino también en las ciudades pequeñas, en donde, por ejemplo, los municipios tienen solamente en sueldos y salarios una carga del 83% del valor del presupuesto global. La cantidad que le queda para la parte administrativa y para la inversión es absurdamente pequeño. Entonces, pero aparte de eso, cuando usted ve que, por ejemplo, un vicealcalde, de la noche a la mañana, una vez que termina su periodo, se construye un hotel junto a la playa, y uno dice, ¿de dónde pecatamea? ¿De dónde le salió la plata? Pero sabiendo la gente de que nos están robando el dinero, no hacemos nada. Pero esa es una de las razones. Pero aparte de eso, también el miedo que existe. Durante 10 años vivimos en una economía del miedo y en una política del odio que hizo que cerremos la boca, tengamos miedo de tener una participación ciudadana. Se eliminó la obligatoriedad de pertenecer a los colegios profesionales, por ejemplo. Sí. Se les quitó la plata a todos los sindicatos, se eliminaron sindicatos, se modificó. Se mataron fundaciones. Toda la base social fue destruida para efectos de evitar justamente de que se critique las acciones del gobierno. Entonces, en una sociedad cobarde que se fue creando durante 10 años, pues es bastante difícil también en que hagan una reacción bastante más grande. El cansancio viene también en que yo he estado ya 4 años en la Comisión Anticorrupción dirigiéndola. Yo creo que es necesario también que cada organización se renove, que tenga nuevos dirigentes, que haya gente que le pone un poco de presión para modificar lo que uno muchas veces puede estar cometiendo errores por el cansancio de una actividad que requiere 24 horas del día y 7 días de la semana.
Pelea dura dieron durante algunos años delante de un gobierno que los consideraba enemigo público, que utilizó la justicia a su favor para ir a por ustedes. Distintos eran o prometían ser los tiempos de Lenín Moreno, con quien incluso tienes una amistad personal, según entiendo. Distinto porque se mostró abierto a escucharlos, se mostró abierto a actuar después de las investigaciones que ustedes presentaban, se mostró abierto no solo a dialogar, sino a tenerlos en la mesa anticorrupción. Tenerlos es mucho, porque tenerlos significaría que toda la comisión estuvo conjuntamente con el presidente de la República. Siempre se opuso a tener una reunión conjunta. Incluso sí, cuando recién nombraron ese grupo de transparencia, de lucha contra la corrupción, el presidente me pidió que nos reunamos conjuntamente con ellos. Yo le dije que no, bajo ningún punto de vista. Esa era una comisión espejo creada para deslegitimar la Comisión Anticorrupción. Pero aparte de eso tenía varios ministros de Correa que continuaron siendo ministros en el actual gobierno. Entonces era realmente ridículo el pretender que como Comisión Anticorrupción, que nos pretendíamos nosotros también ser independientes, tengamos una reunión conjunta con ellos. Nunca la Comisión Anticorrupción se ha reunido en forma conjunta con el presidente de la República. ¿Se han reunido algunos representantes? Bueno, personalmente tuve varias reuniones y lógicamente salía contento yo de la presidencia de la República. ¿Ah, sí? Porque me abrazaba, me decía, me hablaba de mi yerno, de mis hijos, me hablaba de la familia. Y a la larga, cuando ya terminaba el tiempo, me decían, señor, ya tenemos la siguiente cita. Yo cruzaba la Plaza de la Independencia y regresaba a ver al Palacio de Gobierno y decía, pendejo. Oye, vine con 3 temas importantes para hablar con el presidente y no me dejó hablar de ninguna de los temas. Y salía feliz. Pero hábil, entonces, a la larga, yo creo que es bastante hábil. Y lógicamente es tan hábil de que muchas cosas que él tiene que hacer delega a terceras personas para efectos de que tome esas decisiones que muchas veces a él le duelen en su propio corazón. ¿Está comprometido Moreno con la lucha anticorrupción? ¿Está comprometido y no puede? ¿Está comprometido y su círculo no lo deja? ¿Está comprometido y el país simplemente no funciona? No, yo creo que el tema de gobernabilidad viene un poco por la estabilidad. Y el mantener la estabilidad le ha obligado a tener cierto tipo de pactos con estos carteles que existen en todo el país. Y que lógicamente lo que pretenden es tener parte de la torta del gobierno, del Estado, para efectos de mantener la estabilidad, darle estabilidad al propio gobierno. ¿Te atreves a dar un ejemplo de algún pacto? Sí, les digo, por ejemplo, el caso de Santo Domingo. Es decir, le puedo darle de varias provincias, en donde para obtener el traslado de los votos en la asamblea, de un lado hacia el otro, se entregó a las provincias. Y se ha entregado a las provincias a tal punto de que, por ejemplo, el control de tráfico, estos policías municipales de la ANT tienen directamente vinculación con estos asambleístas. ¿Y qué es lo que hacen? Quienes han viajado desde Quito a la costa, por ejemplo, en las ferias, en los días feriados, se van a dar cuenta de que estratégicamente se encuentran los policías ubicados cada 2-3 kilómetros. Y en cada sitio, cuando no pagaron en el primero, tienen que pagar en el segundo. Y esto realmente, yo incluso filmé varios temas de esta naturaleza. Hice la denuncia a la policía, me dijeron, no son policías de nosotros. Hice a la ANT, me dijeron, no es de la ANT, es de la parte municipal, y se lanzan la pelotita. Y nadie toma la resolución porque lastimosamente el ecuatoriano está acostumbrado a pagar coimas. Son $20 que le meten al policía de tránsito. Y esa es una forma. Pero tú me dices que eso se lo entregaron a los asambleístas de Santo Domingo. Y los hospitales. Pues la asambleísta de Santo Domingo es la que preside la comisión de fiscalización de esta asamblea. Pero no es ella. No digo. Pero el tema es que no es solamente el tránsito. Lo más grave es que entregaron los hospitales. Y entregando los hospitales, pues básicamente hoy día podemos demostrar que realmente el sistema de compras del sector público entregó la facultad a cada hospital para que haga las adquisiciones correspondientes. Y bajo esa fórmula, evidentemente, hemos podido demostrar con 5 casos, ya tenemos 100 casos adicionales, en donde el sobreprecio
de los intermediarios, porque no son ni siquiera el fabricante o los importadores, son intermediarios puestos a propósito justamente por aquellos que manipulan cada una de las provincias para sacar el dinero correspondiente. Ese es el país. Entonces, y lastimosamente, ¿qué puede pasar? Pongamos el caso del hospital, de los dos hospitales de Guayaquil que denunciamos con anticipación. ¿Qué significa presentar a la Fiscalía? Se entrega la denuncia a la Fiscalía. ¿Cuándo comienza la investigación? Primero, se demoran 1 mes o 2 meses en que uno vaya a hacer el reconocimiento de firma. Y después la investigación previa, ¿cuánto dura? En caso de Manduriaco vamos 4 años. En caso de la refinería del Pacífico vamos 3 años y medio. Entonces, mientras tanto, ¿qué pasa? Es la misma gente sigue manejando los hospitales. Y al seguir manejando los hospitales, siguen embolsicándose la plata, justamente que es de los más pobres, pues, porque ¿quién va a los hospitales públicos? El reparto de los hospitales de Guayaquil responde a otro pacto. No solamente de Guayaquil, sino de todo el país. Aquí hay O sea, ha sido la feria de los hospitales. Es la feria de la salud, la feria del tránsito, la feria misma que existe dentro de la propia asamblea. Anderson, ¿cómo concibes, por ejemplo, de que la asamblea tenga 57 leyes en fila que no han podido ser, no se ha iniciado siquiera en el análisis correspondiente? ¿Cómo concibes que la ley de extinción de dominio, cuando se habla de la lucha contra la corrupción de manera pomposa, cómo concibes de que no hay nadie que hable de esa ley en la propia asamblea, cuando está hace 10 años, ha sido ya analizada, y la ley de extinción de dominio guardadita debajo de los escritorios, calladitos? Claro, ninguno quiere. ¿Por qué la ley que mandó el presidente de la República a la asamblea hace ya 1 año no ha sido aprobada, a pesar de que tenían un plazo perentorio ya de determinados meses? No se ha aprobado. En resumen, por eso es lo que yo digo siempre, este discurso de la lucha contra la corrupción de todas las entidades, porque no es solamente del presidente de la República, de todas las entidades, es un cuento. Veamos el tema de la última auditoría que se hace a los contratos de adquisición del Hospital Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Sí. El auditor de Contraloría hace la revisión de 18 casos. En los 18 casos toma solamente los contratos menores de $1 millón y no toca a ninguna persona vinculada con las adquisiciones que habíamos dicho nosotros con anticipación. ¿Qué significa eso? Que ese señor está encubriendo, el auditor de Contraloría está encubriendo justamente a este pacto miserable que existe a nivel nacional, en donde se entregaron también las compras públicas en los hospitales para que con la salud del pueblo se lleven plata pequeños grupos de poder. Disculpa, Jorge Peredo. Una cosa es que el presidente no sea capaz de poner en marcha la maquinaria anticorrupción. Otra cosa es que el presidente participe de un reparto de la salud, porque me imagino que para repartir un hospital habrá que tener una bendición presidencial. ¿Te cambia eso la perspectiva de Moreno como político? No, yo no creo que el presidente realmente tenga parte en ese tipo de negociaciones. ¿Qué me dice? ¿Que no se entera? A la larga se entera, pero no se entera de los pormenores. En definitiva es entregarle a la provincia para que utilicen determinados puestos, pero cuando esos asambleístas quieren hacerse ricos a través de la contratación pública, pues eso ya es criminal. Y eso lo digo públicamente ante este medio, porque no es solamente los diezmos en la asamblea. El problema es que los negocios que se hacen para efectos de votar por uno u otro lado, pues como que vemos ahí gente que se pone a disposición para ver quién da más, para ver a dónde me voy. Y esto es grave porque mientras mantengamos una asamblea de esa naturaleza, el país no va a cambiar. Mientras mantengamos la función judicial exactamente igual, con los mismos jueces anteriores, ¿qué hemos cambiado? Mientras tengamos una fiscalía con una mujer maravillosa manejando adentro, pero con una estructura similar a la que tuvo con anticipación, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Cuando hemos pedido la creación de las unidades especiales anticorrupción, de jueces, fiscales y de peritos. Vamos parte por parte. Está clara la participación de la asamblea, que es una asamblea del reparto, una asamblea de la vergüenza, una asamblea del diezmo, una asamblea más preocupada de la corrupción puertas adentro que puertas afuera. Claro. Está más o menos claro cuál es la participación del Ejecutivo, porque nos hemos centrado en el presidente, pero no en el Ejecutivo. Este fue un Ejecutivo
que decidió la creación, por ejemplo, de una Secretaría Anticorrupción, liderada por el señor Iván Granda, a quien me he referido al inicio de este programa. Esa secretaría, se suponía, entraba al juego real, entraba al Ejecutivo a jugar en las grandes ligas de la lucha anticorrupción. No ha pasado. ¿Por qué el Ejecutivo hace tantas promesas, tantas ruedas de prensa, tantos anuncios y no logra resultados? Bueno, yo digo hagamos una comparación. La Secretaría Anticorrupción y la Comisión Nacional Anticorrupción. Veamos en ese mismo tiempo quién ha tenido más éxito en la lucha contra la corrupción. A ver. Solamente valorando el número de casos. Ellos dicen, hemos hecho una recuperación de dinero, pero es entre comillas, ¿no? Hasta cierto punto parecería una frase demasiado alegre esa recuperación. Claro, porque en el montón de dinero que se robaron... Los 15 millones de Topic pagados en cuotitas. Así es, entonces, eso es una vergüenza. Pues. Entonces yo digo ¿quién ha trabajado más? Y conste que yo vengo acá y camino por las calles solito. Yo no tengo guardaespaldas. Entonces no hay derecho de que los funcionarios públicos de un gobierno que se está muriendo de hambre porque no tiene los ingresos suficientes, desperdicien en guardaespaldas para un montón de payasos. No me refiero a Iván Granda, pero por ejemplo a De la Torre. ¿Cómo pueden justificar en que tenga... Señor De la Torre, sobrino del contralor Pablo Celi, envuelto en un escándalo puertas afuera de este país. Un escándalo de lavado de activos. Pero les digo yo, ¿es de aceptar una cosa de esa naturaleza? ¿Quién le persigue a Iván Granda? Es decir, yo les pregunto, ¿tiene peligro? ¿Quién tiene más peligro, él o yo? Posiblemente yo tengo más peligro, porque yo no tengo primero esa parafernalia alrededor mío, que me siguen y que me apoyan y que me defienden. Y yo no tengo policías a mi alrededor. Ni aeropoliciales. Ni aeropoliciales tampoco. Entonces, yo creo que el problema de Lenin es que hay que ser y hay que parecer. Y él no parece. Porque deja también que sus adláteres o aquellas comparsas que se van formando en esta linda feria de disfraces, a la larga hagan todo lo contrario de lo que dicen en sus propias declaraciones. Usted, Anderson, ¿no cree que realmente esto de los guardaespaldas no le da vergüenza? ¿No le da vergüenza cómo usan los vehículos caminando con vidrios oscuros? Son importantísimos. Como que les da mal de altura a los que vienen desde bien abajo. A mí me encanta mirarlo porque además a muchos de los que hoy están les conozco desde antes que estuvieran. Y el día antes que estuvieran seguían andando en su carro, manejando el carro sin que nadie los matara, y al día siguiente ya tenía un perfil de riesgo que Dios mío, ni los que hemos enfrentado a un estado de represión en su época de represión hemos tenido en su vida el descaro de andar mucho menos con dinero ajeno, blindado absolutamente. Entiendo también que son momentos delicados. Vivimos, y me pongo del otro lado, Laura Terán, testigo del caso Arroz Verde, vio su casa avaliada 16 oportunidades con una nota que decía los muertos no colaboran. No es tampoco un país donde te mandan rositas y chistecitos. Es un país donde si te quieren hacer algo te lo hacen. ¿No piensa usted que ministros del rango de María Paula Romo, ministra de Gobierno, ama y señora de la policía, encargada de enfrentar el narcotráfico, de hacer los pactos políticos, tendrá un perfil de riesgo que merece cuidarse? Así. Pero le pongo el ejemplo de la Torre. Llevar a alguien para que esté parado en los 3 días en los almuerzos que tenía de negocios allí en Miami y tener a alguien atrás diciéndole, yo soy hombre importante en mi país y tengo guardaespaldas del propio gobierno que me da para efectos de esta naturaleza. ¿Cuál es la intención de llevarse a nivel internacional o aquí mismo dentro del país a este montón de gente? O sea, y la forma como nos dicen que se ha hecho el viaje o este tipo de seguridad que se dio, pues nos están mintiendo. Y es tan evidente que nos mienten porque no nos dijeron todo. No nos dijeron varias cosas que las conocemos perfectamente dentro de la comisión. Claro, cuando salieron a decirnos que los policías habían ido de vacaciones, por ejemplo. Listo Ejecutivo, listo Legislativo. No sé si está listo mi café, porque yo me muero de ganas de tomar un café, pero ya parece que solo atienden a los invitados en este programa. Cada día me quieren menos. Me voy a invitar yo mismo a ver si me sirven café un día de estos. La Fiscalía General
hubo un relevo que generó mucha expectativa. Hablo, por supuesto, del ascenso de Diana Salazar. Aupada desde los medios de comunicación, aupada desde la sociedad civil, aupada desde el mundo jurídico. Hubo abogados en libre ejercicio que la auparon, y aupada, por supuesto, por personas como usted y la Comisión Anticorrupción. Se supone que era el perfil que podía cambiar las cosas. ¿Usted ve cambio? Yo veo un cambio de actitud, por lo menos veo ahí a alguien que estoy absolutamente seguro de que no se va a dejar topar por intereses políticos o económicos. Ella, si tiene que atacar a uno o a otro, va a atacar. Lastimosamente, no tiene la concepción de lo que significa una estructura administrativa que, en la forma como ha venido desempeñándose hasta la presente fecha, no le va a ayudar. Ella se puede quemar en esa posición, a pesar de que tenga acciones heroicas, como las que ya tiene y como las que va a tener posteriormente. Sin embargo, si no tiene una estructura importante desde adentro, es bastante complicado. Porque imagínense, y creo yo que van un poco lento. Vengo insistiendo desde hace varios meses para que María del Carmen Maldonado, una buena mujer, del Consejo de la Judicatura y Diana Salazar de la Fiscalía, podamos conversar, pero ya, y que constituyamos esas unidades, las 10 unidades de jueces, fiscales y peritos. Imagínense, los peritajes, ¿quiénes nomás tienen autoridad para para disponer de peritajes? Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura, o sea, todo desparramado, todo mal hecho, sin dinero inclusive para pagar a los propios... Claro, sí. Hay peritajes que no se han hecho. En el caso Gabela, que mira tú, si hay un caso importante en este país, el caso del asesinato en general de la República, no se habían hecho algunos peritajes por falta de dinero. En el caso de nuestros colegas asesinados, no se había hecho el peritaje de las huellas en el carro porque faltaba dinero. Esto es una burla. Si en los casos más vigilados por la sociedad civil no se hacen las cosas porque faltan recursos... Tenemos 30 y pico de millones de dólares detenidos en Suiza. Eso no nos serviría para darle un poco de respiro hasta todas estas acciones. Pero no se ha hecho nada en lo absoluto. Los temas no caminan dentro de lo que es la justicia. La recuperación de dinero, como yo he venido diciendo con anticipación, no camina tampoco. Entonces no hay un deseo fundamental para hacer las cosas. Por eso yo digo, me parece que vivo en una feria de disfraz, en donde al funcionario público le da el mal de altura. Cuando de acá abajo le ponen acá arriba, realmente pierde la razón, y son muy pocos los que se mantienen todavía humildes pensando en la necesidad de dialogar con la gente. Yo creo que es fundamental que la sociedad civil tenga una mayor importancia dentro de las decisiones que toman los gobiernos. No se puede dejar solito a estas personas que se enferman con el mal de altura que hagan y tomen las decisiones en un país. Si es que como sociedad civil no nos organizamos de manera adecuada, no constituimos un poder civil de la sociedad civil que haga las funciones incluso de los partidos políticos que han fracasado durante estos últimos años, pues el país no va a cambiar. La Fiscalía no cambia porque tiene una estructura que no permite cambios fácilmente, que además tiene una pugna abierta entre la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, donde en vez de colaborar se han puesto distancias. Hay también quienes reprochan a la misma fiscal general Diana Salazar. El señor Cristian Viteri, que ha sido vinculado a un caso de sobornos, el caso Arroz Verde, escribía en su cuenta de Twitter hace poco: como se esperaba, el señor Tomislav Topic no fue vinculado, que es un dardo mirando a Diana Salazar, quien llegó cuando estaba en la UAFE a un acuerdo extrajudicial con el señor Topic. Hay quienes creen que la fiscal, de manera deliberada, ha intentado dejar por fuera el gobierno de Lenín Moreno para centrarse en el de Rafael Correa, cuando la información de Arroz Verde podría tocar fácilmente a los dos, con los mismos actores haciendo las mismas campañas de las mismas formas. ¿Usted le ve sentido a estas críticas contra Salazar? Yo creo que tienen razón y que tienen que ser consideradas por la doctora Salazar. El tema es que, lastimosamente, las disposiciones de tipo legal en el país, tanto constitucionales como las propias del Código Penal,
nos impiden realmente ir un poco más allá de lo que debería hacerse. Caso, por ejemplo, de Odebrecht, ¿por qué no están involucrados en el tema de las acciones civiles y penales que se iniciaron en el país? Hay una contraposición con lo que dice la Constitución, que usted no puede ser juzgado por la misma causa en dos oportunidades. Sí. Si se inició ya los juicios a nivel internacional en contra de los funcionarios de Odebrecht, dicen acá que no pueden iniciar porque justamente esa es una norma constitucional. Exactamente igual en el tema de acá. Si usted colabora conmigo y me da información que es vital para efectos de hacer un descubrimiento, usted tiene que hacerlo a un lado. Pero yo creo es que primero tenemos que establecer las responsabilidades, porque no son solamente esos 13 millones y medio o 15 millones de dólares, sino es toda la trama alrededor de esa negociación, que estuvo alrededor de adueñarse de lo que es comunicaciones en el país a través del tío y a través del propio vicepresidente. ¿Odebrecht tiene que pagar algún tipo de consecuencia? Sí, pero no de la forma como están haciendo. Pues. A mí me da gracia. Gracias. Realmente que comiencen negociaciones cuando todavía no nos han dicho cuáles son los valores de los contratos de los últimos 30 años. Porque no es solamente en el gobierno de Correa, es en gobiernos anteriores también. Entonces tienen que decirme el nombre del contrato, la fecha de la contratación, el valor de los contratos suplementarios que se hizo por abajo o por encima, el valor total del costo y fundamentalmente el estado de sus proyectos. Solamente ahí yo voy a poder determinar cuál es el valor que puedo comenzar a hacer una negociación. Pero entrar con los ojitos cerrados, como que no me da mayor seguridad ni esperanza. Más o menos como que percibo cuál es el valor que quieren obtener. ¿Cuál? Es un valor bastante menos, con un cero menos de lo que se debería obtener. ¿Ah, sí? Con un cero menos. Porque si reciben 90 y necesitamos, y el daño total es 900, pues ahí hay un daño bastante importante. Y el tema es que, ¿y la lista? ¿Tenemos la lista completa? ¿O nos mutilaron o nos dejaron sin darnos los nombres de quienes se vincularon directamente con ese tema? Entonces hay cosas demasiado oscuras que realmente no le dan confianza este momento a la opinión ciudadana, que ve con más profundidad estos temas. Porque mucha gente se acostumbra solamente a ver lo que está en los medios de comunicación, dice, tontera, eso pasa todos los días. Y dejamos pasar y pasar y pasar. Finalmente, el sistema de justicia, que es donde termina todo acto de corrupción. La gran promesa del Consejo de la Judicatura es, más o menos 7 meses después de haberse posesionado, empezar con la única tarea importante que se le ha encomendado: reestructurar la Corte Nacional de Justicia. ¿Alguna explicación dará algún día la doctora Maldonado para explicar por qué se han demorado tanto cuando tienen una sola tarea importante realmente? ¿Cómo se hace un cambio en el sistema de justicia sin que volvamos a cambiar de dueño? Bueno, yo digo, este momento, por ejemplo, la Comisión Nacional Anticorrupción propuso 9 nombres para el comité de evaluación, 9, de los cuales entraron 6. Esto significa, y entraron otros abogados que realmente tienen el prestigio suficiente para hacer esa evaluación. Yo creo que el tiempo que se demoró en forma original fue una necesidad inicial. ¿Por qué? Porque el venir de distintas fuentes, los 5 miembros, hizo hasta cierto punto que hubiera podido pasar lo que le pasó al transitorio, en donde comenzaron las peleas internas y no se solucionaba. Yo creo que una gran labor que ha hecho el Consejo de la Judicatura actual es el poder trabajar de manera conjunta. Entonces, en esas condiciones, creo adicionalmente el momento que abren la puerta a los colegios de abogados, a la Comisión Nacional Anticorrupción y a otras organizaciones para que participen en la evaluación, yo creo que es un paso bastante importante. Entonces, yo creo que tienen un plazo. La evaluación de la Corte Nacional terminará en el mes de septiembre. Después tienen que venir las siguientes etapas. Pero esa es la labor más importante en este momento para usted, para nosotros y para toda la ciudadanía. Para todos. Allí se decide todo. Tenemos que estar chequeando, evidentemente, bastante cerca de que las cosas se hagan de manera adecuada. Porque quienes vienen a la Corte Nacional posteriormente van a ser los que cambian también la justicia.
Qué bueno sería tener una corte del nivel que tenemos, por ejemplo, en la Corte Constitucional. Si es que igualamos un tema de esa naturaleza, yo creo que ha sido un éxito. Realmente este cambio, aunque esté demorado, de todas maneras tenemos que cambiar la justicia. Dejas la Comisión Anticorrupción, pero no la lucha anticorrupción, me imagino. Bueno, obligatoriamente yo tengo que seguir apoyando a mi entidad, que prácticamente la hicimos nacer. La Comisión Nacional Anticorrupción nació hace 4 años. 4 años estuve al frente de ella. Yo creo que también es bueno el entregar la posta. No entregues la posta a cualquiera porque... Pero así es. Hay que también tener tener la satisfacción de no sentirse indispensable. Hay más personas dentro de la propia comisión que pueden llevar la posta. Pero hay que seguirle apoyando. Yo apoyo en este momento la acción del coordinador que fue originalmente encargado por mí mismo, sí. El caso de Germán Rodas. Doctor Germán Rodas. Entonces, hay que apoyar, hay que seguir haciendo las cosas y fundamentalmente dándole más fuerza a la estructura nacional que se creó con bastante sacrificio mío. Porque imagínense hacer en 18 provincias, ¿sí? Una acción de esta naturaleza significa dinero, significa tiempo y significa mucho sacrificio. Entonces no podemos votar por la ventana una acción que nos ha tomado básicamente 1 año y medio para constituir el poder ciudadano, que esto es importante. Es como le dábamos nuevamente al ciudadano el meterle en la cabeza en que es obligación de la ciudadanía, porque la Constitución dice el ciudadano tiene la obligación de fiscalizar los actos del poder público. Y en esa condición le hemos ido metiendo en la cabeza a la gente en cada una de las provincias, que tenemos que hacer esa lucha correspondiente. Y hemos tenido éxito. En la mayor parte de provincias es un éxito inmensamente grande, porque el ciudadano por fin comienza nuevamente a abrir la boca y decirles a los que les da ese mal de altura o que entran al Estado, que no pueden hacerse ricos a expensas de presupuestos demasiado chicos en cada uno de los municipios. Jorge Rodríguez, gracias por estar aquí, gracias por tu esfuerzo al frente de la comisión, gracias por todo el trabajo que han hecho para empoderar a la sociedad civil. Con ustedes mi conclusión de esta mañana, con eso terminamos. Antes de irnos a la conclusión de esta mañana, una fotito para tomarle a nuestros contadores de Contap, que con una fotito nos arreglan la contabilidad y nos traen el siglo XXI. Bien. Las declaraciones del secretario Iván Granda, admitiendo el uso de recursos estatales con fines privados. Fines privados que no iba a una reunión, iba de vacaciones familiares, señor Granda, señora Romo. Dan muestra de lo indelicado que se ha vuelto el sector público para manejar los fondos que no son suyos, sino de nosotros, de todos nosotros. La respuesta que le entrega a Carlos Vera en su programa, diciendo no alquilamos un avión porque no tenemos plata, refleja la incapacidad de separar lo público de lo privado. Que es que cuando uno no tiene plata en la vida privada, señor Granda, pues no viaja. Que si uno no tiene para el avión, pues no se va en avión, que es que me lo enseñaron a mí de chiquito, no sé si se lo habrá enseñado a usted, a la señora María Paula Romo. Y esto no es un ataque a las personas, cuyos cargos también dejan que desear, tanto en la Secretaría Anticorrupción del señor Granda como en la Secretaría de Gobierno, en el Ministerio de Gobierno de la señora Romo, donde tenemos en uno y otro caso cuentas pendientes. De lo que hablamos es de parecer honestos, como ha dicho mi entrevistado esta mañana, Jorge Rodríguez. Un gobierno que se jacta de haber recortado los gastos públicos innecesarios. Un gobierno que se jacta de ser distinto al correísmo. No es un gobierno que se agarra a un aeropolicial. Un avión de la policía, una aeronave de la policía, dispuesta para el servicio de la seguridad ciudadana para irse de vacaciones a Casablanca. Esto en cualquier país normal amerita una explicación delante del Parlamento. Vamos, un país que tenga un Parlamento. En este, donde tenemos una asamblea más preocupada por las corruptelas internas que por fiscalizar a la externa,
amerita otras cosas. Para comenzar, una disculpa que reconozca que han tocado ustedes plata ajena para irse a Disneylandia. Una disculpa que reconozca que esto tiene que ser investigado por autoridades independientes, porque donde yo veo indelicadeza, un fiscal habilidoso puede ver delitos. Esto amerita que el presidente le pegue un tirón de orejas a sus ministros y les enseñe que aquí, por muy ministros que se crean, cuidan plata ajena. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan. Desde El Barista, ha sido un gusto.